Centauro Televisión presenta. Como les mencionaba, yo vengo del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy vengo a presentarles el trabajo que hemos desarrollado en conjunto entre el Instituto, la Universidad Nacional y Biocultivos para dar una estrategia al control biológico de diferentes plagas y enfermedades, sobre todo en el cultivo del arroz, que es lo que nosotros trabajamos. Entonces, pues brevemente para presentarnos y darnos un contexto de cómo nosotros trabajamos, empezamos en el año 2000 a hacer una colaboración en el Instituto de Biotecnología en donde se reciben diferentes estudiantes de pregrado y de posgrado. En el 2002 con el establecimiento de la empresa Biocultivos S.A. que buscaba generar productos biológicos para el manejo de enfermedades en diferentes cultivos, y del 2002 al 2009 que se dio el desarrollo de 4 biofertilizantes y un agente de control biológico, y también iniciamos algunos trabajos en conjunto con Fede Arroz. En el 2009 fue cuando se generó la planta de producción como un spin-off de la Universidad Nacional, y del 2010 al 2015 hemos trabajado particularmente en el desarrollo de agentes de control biológico para cultivos de arroz en colaboración con el Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología que tiene su sede en Trieste, en Italia, y finalmente del 2012 al 2016 en colaboración con un grupo de investigación fuerte de la universidad que es el de productos naturales marinos. Nuestro principal cultivo de interés en la actualidad, como les mencionaba, es el cultivo del arroz, y nosotros trabajamos particularmente con estrategias de control biológico utilizando cepas de actinobacterias, principalmente de Streptomyces. Entonces, para contarles un poco, lo que nosotros tenemos como objetivo es llevar la investigación de la academia a realizar una verdadera transferencia tecnológica hacia el agricultor, que es quien realmente necesita las soluciones. Por ello, este es un trabajo interdisciplinario en donde lo que hacemos primero es definir un problema, teniendo en cuenta de qué cultivo está afectado por qué patógeno, y a partir de allí buscar una solución. Lo que hacemos es hacer un proceso de bioprospección de bacterias u hongos, hacer tamizajes primarios y caracterización para conocer bien el aislamiento con el que vamos a trabajar, caracterizar la cepa y evaluar, entre otras cosas, no solo si puede controlar el citopatógeno de interés, sino además si puede promover el crecimiento de la planta, si puede colonizarla y si puede permanecer. A partir de esta información hacemos los ensayos de biocontrol tanto en invernadero como en campo, y empezamos el sistema de registro del producto Alterica, para posteriormente analizar el proceso de formulación y evaluar si requerimos una formulación líquida o una formulación sólida. En el caso de los microorganismos con los que nosotros hemos trabajado, miramos si queremos biomasas, esporas o micelio, y posteriormente llegamos a la generación del inoculante microbiano. Entonces, como les comentaba, lo que primero hacemos es definir el problema de investigación, y lo que llevamos es saber qué cultivo necesita de esta investigación. Nosotros, como les mencionamos, trabajamos fuertemente en el cultivo del arroz, que, como muy bien sabrán, es uno de los cultivos básicos para la alimentación humana, y como vemos en esta gráfica, pues que es un cultivo que tiene una tendencia al alta tanto en áreas cultivadas alrededor del mundo como en producción, que infortunadamente pues algunos reportes dicen que no alcanza a abastecer y que no se espera alcance a abastecer completamente la necesidad. Y Colombia, a pesar de que no es el país de mayor producción de arroz en Latinoamérica, que es Brasil, el que encontramos aquí abajo, sí forma parte como el segundo productor más reconocido en Latinoamérica. Estas son cifras dadas para el primer semestre de 2016, muchos de ustedes seguramente las conocerán, donde reconocemos que en el país hay un área sembrada de 300.000 hectáreas aproximadamente, con un área cosechada de 152.000 hectáreas y una producción de 800.000 toneladas. Sin embargo, este cultivo se ve afectado, a pesar de que es cultivado en una amplia zona del país, se ve afectado por diferentes tipos de patógenos. Lo que nosotros trabajamos son los patógenos bacterianos, y en este caso nos centramos en estos 4 patógenos que son Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli, Burkholderia plantari y Pseudomonas fuscovaginae. Estos patógenos se han reportado que generan pérdidas en producción entre el 15 y al 80%. Algunos datos que se encuentran por Fede Arroz mencionaban que existen algunos problemas
en el control tradicional para estos patógenos, y debido a que en el país pues, hay un subregistro de la incidencia y la severidad de las pérdidas que causan con el fitopatógeno, no deja de ser importante su impacto sobre el cultivo, particularmente el que es generado por Burkholderia gluma. Para comentarles un poco acerca de esta bacteria, ella fue primero reportada en Japón en el año 1956, fue la primera vez que se reportó que esta bacteria afectaba el cultivo del arroz. Después se dejaron de tener muchos reportes consecutivos y sin embargo el segundo del que se tiene conocimiento fue precisamente en Colombia en el año de 1987. Después de esto empezaron a generarse diferentes reportes de la bacteria y la enfermedad que produce alrededor del mundo, siendo de principal impacto en América, sobre todo en Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. Y actualmente, aunque no se presenta en este mapa, existe un gran problema, sobre todo en África, con esta bacteria. En Colombia, pues más o menos la historia de Burkholderia, como les mencionaba, empezó en 1987 cuando se dio el primer reporte de infección en arroz. Posteriormente, en el año 2007, se tenían estos reportes en la Doctrina en Córdoba, en Sucre, Cesar y en el Tolima, en donde se encontró que esta bacteria que genera la enfermedad, que hasta el momento no se conocía si era ella o no, del añulo bacteriano, y en el 2009 al 2010, por la resolución 3416, se genera una cuarentena fitosanitaria para las semillas debido a la infección con este microorganismo, y actualmente pues es de una amplia incidencia en Huila y Tolima. Burkholderia gluma lo que causa, como ustedes conocerán, es la enfermedad denominada añulo bacteriano, se asocia a esta enfermedad, y esta enfermedad se caracteriza por el manchado de los granos y la generación de panículas erectas porque no hay llenado del grano, lo que genera, pues por supuesto, las pérdidas en producción del cultivo. Para que conozcan un poquito sobre qué es la bacteria como tal, esta es una bacteria gram negativa que se caracteriza porque es una bacteria móvil. Si ustedes pueden ver acá, son los flagelos que le permiten a ella moverse mediante dos tipos de movimientos, swimming y swarming. Eso quiere decir que se pueden mover dentro y sobre la superficie de la planta. Adicionalmente, ella es conocida por producir ciertas toxinas, como la que vemos acá, que es una toxina amarilla, denominada toxoflavina, y por producir algunas enzimas como lipasas y pectinasas, que lo que hacen es contribuir en el daño que la bacteria genera sobre arroz. Sin embargo, esta bacteria pues aún no está del todo caracterizada, no se conoce por completo, pero se tienen algunos indicios de cómo es el ciclo infectivo y por qué, como algunos de ustedes sabrán, los síntomas y la generación de pérdidas con esta bacteria solo se ve hacia el final del cultivo. Lo que pasa es que pues ustedes, yo soy microbiólogo, ustedes sabrán mucho más que yo acerca de cómo es el desarrollo de la planta, pero pues básicamente en este primer periodo, desde la semilla hasta que se generan las vainas foliares superiores, es un periodo asintomático cuando las plantas están infectadas con Burkholderia gluma, y a partir de que inicia la emergencia de la panícula y hasta la obtención de granos, cuando vemos los síntomas característicos del añulo bacteriano. Algunas hipótesis, y este modelo que nosotros generamos se ha asociado a que esta bacteria se controla mediante un sistema de fluorescencia. Esto significa que ella solo produce sus toxinas en un momento en el que la densidad, es decir, el número de bacterias, es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella en este periodo asintomático lo que hace es iniciar a crecer. Ella empieza a crecer en bajas densidades en la planta de arroz sin hacerle daño. Sin embargo, cuando llega a esta zona en que se generan las vainas foliares superiores y se empieza a generar la panícula en el arroz, la planta tiene un alto contenido de azúcar que la bacteria utiliza para crecer mucho más. Y en ese momento la bacteria siente que ya son muchas, o sea que ya hay una densidad poblacional suficiente, y lo que hace es que empieza a generar el ataque sobre la planta. En ese momento, cuando se da la vaina de la hoja bandera, se genera la fuente primaria de infección en los cultivos. Y lo que les mencionaba es que hay un crecimiento activo del patógeno porque hay una gran concentración de azúcares, y esa alta densidad poblacional es lo que genera que ella empiece a expresar todos sus factores de virulencia, como la toxoflavina y las enzimas que les mencionaba en un principio. Es como si ellas recibieran justo en ese momento la orden de atacar a la planta, y por eso es hasta ahí cuando se empiezan a ver los síntomas de la enfermedad. En algunos trabajos realizados por Fedearroz, ellos determinaron que esa densidad es aproximadamente más de 10 a la 5 unidades de formas de colonia
por gramo de peso fresco de la planta. Y por eso existen ocasiones en las que, a pesar de que está el patógeno, no se ven síntomas, pero siempre se tiene el problema de cómo controlarlo. Algunos trabajos realizados por el CIAT en el 2014 demostraron que la generación de reducciones en la producción causada por esta bacteria no es tan baja como algunos autores sugerían. Por ejemplo, con aislamientos colombianos obtenidos en Montevideo y en Antioquia, se han alcanzado reducciones en la producción de hasta el 75%, lo que es una cifra muy alta para los productores que tienen pocas estrategias de manejo. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se maneja? La primera medida es el uso de semillas certificadas libres del patógeno y el diagnóstico molecular de la bacteria en semillas, que son trabajos que ha venido liderando Fede Arroz. También se tiene el control químico, y en el país y en muchos otros países la primera línea que se manejaba era el uso del ácido oxolínico. Los reportes de Japón, por ejemplo, indicaron que en menos de 4 años desde el inicio de su uso, la bacteria ya era resistente a este compuesto y por lo tanto dejaba de funcionar. En otros países como Estados Unidos, el uso del ácido oxolínico está prohibido debido a que se ha relacionado a problemas de contaminación ambiental y a problemas de generación de resistencia. Por lo tanto, pues esta estrategia no es muy útil. También se ha venido desarrollando entre CIAT, Fede Arroz y otros investigadores la generación de variedades resistentes. Y por último, la estrategia que nosotros desarrollamos, el control biológico mediante inoculantes microbianos. Entonces, esto nos permite tener en contexto el problema al que nos estábamos enfrentando cuando iniciamos esta investigación, y era que en el cultivo de arroz en Colombia teníamos la necesidad de buscar una forma de manejar estos fitopatógenos para generar una alternativa de su manejo. Entonces, lo que hacíamos en este caso era saber cómo hacer bioprospección, o sea, quién queríamos buscar nosotros para manejar. Y lo que hicimos fue elegir las bacterias del filum Actinobacter. Este filum son bacterias, principalmente del género Streptomyces, que se caracterizan porque crecen similar a los hongos, aun cuando son bacterias. Y además, no sé si lo conozcan, pero estas bacterias producen aproximadamente 1/3 de todos los antibióticos que están disponibles en el mercado, tanto para salud humana como para agricultura. Son bacterias muy reconocidas por producir estos antibióticos que se han asociado a su ciclo de vida. Entonces, a nosotros nos interesaba mucho este tipo de microorganismos. Y ahí lo que seguía era pensar en dónde los queríamos buscar. Nosotros podemos trabajar con estos microorganismos a partir de muestras de suelo, de muestras de rizósfera, de muestras de plantas. Y así fue como dio inicio esta investigación, en donde queríamos, a partir de bacterias del suelo, dar una solución a un problema de cultivo. Iniciamos el proceso de bioprospección desde el año 2011 con el apoyo, como les mencionaba, del Instituto de Biotecnología y Biocultivos del ICGB, de Fede Arroz y del Grupo de Investigación de Productos Naturales Marinos. Lo que hicimos fue inicialmente, en el año 2011, hacer el aislamiento de 60 cepas a partir de muestras de suelo rizosférico en cultivos de arroz, mango, stevia y plátano en Colombia. Con esas 60 cepas hicimos un tamizaje primario contra 2 de los patógenos, que fueron Pseudomonas fuscogene y Burkholderia glumae, y de allí obtuvimos que 3 bacterias que se parecían a bacterias del género Streptomyces tenían actividad antimicrobiana, y de ellas una, que fue con la que finalmente desarrollamos el producto Activar, tenía actividad antimicrobiana contra ambos microorganismos. Solo para comentarles, estas bacterias fueron caracterizadas tanto morfotípicamente, para saber cómo crecían, en qué medios crecían y cómo se deberían ver, como molecularmente, ya que, como conocerán, para hacer un registro nosotros debemos generar la información de con quién estamos trabajando. En este caso, nuestras 3 bacterias, que les llamamos inicialmente A20, 71 y 51, pertenecían al género Streptomyces, que era lo que nosotros esperábamos manejar, y con otros estudios, utilizando una técnica que se llama Multilocus sequence-typing, lo que hacíamos era secuenciar 5 genes de la bacteria para asignarle, digamos, no solo nombre, sino también apellido al microorganismo con el que estábamos trabajando. Y en este caso logramos confirmar que A20 pertenecía al género Streptomyces y a la especie Racemochromógenes. Una vez conocimos esto, lo siguiente que quisimos hacer fue confirmar su actividad antibacteriana mediante técnicas in vitro, probando los 3 Streptomyces contra diferentes especies bacterianas que incluían
Burkholderia glumae, Burkholderia gladioli y otros patógenos tanto del arroz como de otras plantas como Acidoborax avenae, entre otros. Lo que encontramos es que A20, que como les mencionaba es el que después manejamos como producto, que es Activac, generó el mayor rango de actividad teniendo actividad antibacteriana frente a 20 de esas 21 especies probadas. Posteriormente, en los trabajos que se realizaron en Trieste, en Italia, con esta cepa, encontramos que no solo superó nuestras expectativas porque no solamente era capaz de controlar las bacterias que habíamos aislado en Colombia, sino además tenía actividad contra todas estas bacterias fitopatógenas, la mayoría de ellas del arroz, pero también otras de oliva, tomate, champiñones y de caña de azúcar. Adicionalmente a esto, nosotros quisimos evaluar, dijimos, bueno, es activa contra algunas cepas de Burkholderia glumae que teníamos. En ese momento Fede Arroz estaba iniciando los estudios sobre caracterización de Burkholderia glumae en el país y tuvimos la fortuna de que ellos nos facilitaron el acceso a la colección de Burkholderias del 2011 y lo que hicimos fue probar nuestros Streptomyces contra esta colección. Lo que encontramos fue que A20, en la Activac, presentaba actividad frente al 91% de las cepas de Burkholderia glumae, lo cual nos estaba dando un indicativo de que ella era capaz de manejar diferentes aislamientos que habían sido obtenidos de diferentes zonas arroceras del país, lo cual, digamos, era un muy buen indicio de que su eficiencia en campo podría ser muy buena. Adicionalmente, quisimos ir un poco más lejos y averiguar el potencial de esta cepa para controlar otros patógenos y lo probamos contra diferentes hongos fitopatógenos del género Fusarium, Gamenomyces, Phomosis, Ulocladium, Rhizoctonia solani y Coletotrichum glosporioides, teniendo resultados positivos en todos los casos. Hasta aquí teníamos entonces la actividad in vitro. Sabíamos que nuestras 3 bacterias A20, que era un Streptomyces racemopромógenes, presentaba una muy buena actividad antibacteriana y antifúngica en un amplio espectro, pero queríamos conocer qué más características tenía esta cepa. Entonces lo que seguimos haciendo fue realizar una caracterización posterior a la cepa A20. Para ello lo primero que nos preguntáramos era, bueno, ustedes dirán, esa cepa es muy activa, entonces, ¿qué es lo que está haciendo que ella sea tan activa? Y eso fue lo que nosotros nos preguntamos. Lo que hicimos entonces fue hacer el aislamiento, la purificación y la identificación de los metabolitos que A20 produce mediante un sistema en el cual lo que hacíamos era por cultivos de la bacteria, hacíamos diferentes extracciones con solventes de polaridad distinta e íbamos mirando y siguiendo la actividad biológica contra Burkholderia glumae y Pseudomonas fuscovaginae. A partir de acá, como era un metabolito de difícil aislamiento, hicimos una secuencia de fraccionamiento por APB, de ultrafiltración y de cromatografías para lograr aislar el metabolito de interés. Lo primero que pensamos era que podría ser una proteína, que no nos interesa tanto porque las proteínas son muy inestables y en campo podría degradarse y por lo tanto podríamos no ver la actividad que queríamos cuando hiciéramos el tratamiento. Entonces lo que hicimos fue probar si con el tratamiento de una enzima que degrada las proteínas se perdía la actividad y encontramos que no se perdía, es decir, no era una proteína. Posteriormente encontramos que eran moléculas de menos de 3 kilodaltons y tras este procedimiento nos dimos cuenta que esta cepa produce al menos 5 antibióticos que pertenecen a las streptotricinas. Estas moléculas han sido ya antes utilizadas en agricultura para el manejo de otro tipo de fitopatógenos y en nuestro caso sabemos que nuestra bacteria produce la F, la E y la D. Posteriormente quisimos evaluar si de pronto tenía otras características que le pudieran ayudar a proteger las plantas o a promover su crecimiento. Entre ellas probamos la fijación biológica de nitrógeno, la solubilización de fosfatos, la producción de ácido indolacético, de sideróforos, de la enzima ACC de aminasa, proteasas y actividad celulolítica y lignilolítica. Lo que encontramos fue que a pesar de que no son las mejores, A20 produce cierta concentración de ácido indolacético y que en cierta medida es capaz de solubilizar fosfatos. También quisimos averiguar cómo era la interacción entre este microorganismo y la planta. Entonces lo que hicimos fue hacer un ensayo bajo condiciones controladas de colonización del Streptomyces. En este caso, lo que pudimos observar era que él se adhería firmemente a la raíz, 2-3 Streptomyces, pero particularmente A20 parecía estar colonizando muy bien la rizósfera. Entonces lo que nos propusimos fue averiguar bien cómo era ese sistema de colonización y para ello generamos
una cepa que producía una proteína verde fluorescente que nos llevó a este esquema de colonización. En primer lugar, lo que encontramos era que más o menos a los 3 días se daba la colonización del microorganismo sobre la semilla. De los 3 a 5 días, y si ustedes ven la parte amarilla que está hacia abajo, es la raíz, y esto verde fluorescente que ven acá es el micelio de la cepa bacteriana que está formando una especie de biofilm sobre la superficie de la raíz. Posteriormente, a los 10 días, pues no se ve muy claro, pero esta es la raíz principal, y acá están las raíces laterales. Encontramos que él se localizaba en ciertas partes específicas de la raíz y se quedaba ahí colonizando. Y ya finalmente a los 15 días de la evaluación veíamos que había una colonización casi completa del sistema radicular de las plantas de arroz con este Streptomyces. Esto nos da un muy buen indicativo, pero todas estas eran técnicas que se hacían por microscopía, por observación nada más, y lo que hicimos para complementarla fue seguirla por reaislamiento. Entonces lo que encontramos era que a 20 lo podíamos encontrar a los 30 días de crecimiento en el tallo y en las raíces de 2 variedades que utilizamos en ese momento, Fedearroz 60 y Fedearroz 733, y que también se quedaban en concentraciones superiores a 1/10 a la 5 en el suelo rizosférico tras los 30 días de evaluación. Con ello, a lo que llegamos es que era este Streptomyces A20, particularmente con el que seguimos trabajando para desarrollar el producto Activac, producía al menos 3 compuestos antibacterianos que eran tricinas y que estaban asociados al control de Burkholderia gluma y de otros fitopatógenos, que además era capaz de producir sideróforos y bajas concentraciones de ácido indolacético, proteasas, y muy interesante que podía colonizar la rizosfera de arroz bajo las condiciones de invernadero. Estos ensayos se repitieron posteriormente, que ya les voy a ir contando. Ya como habíamos seleccionado esta cepa, entonces quisimos pasar a la parte de transferencia de la tecnología, ya que pues en realidad toda esta investigación hasta acá no servía de nada si se quedaba solamente en un ejercicio académico. Entonces iniciamos el proceso de los ensayos en invernadero y en campo y la generación del inoculante microbiano como tal. Lo que hicimos fue seguir un esquema sencillo de generación y formulación del bioinoculante. A partir de la cepa que guardábamos a -20, se hacía un preinóculo, el cual servía de inóculo para un segundo medio en el que lo queríamos era generar la producción de biomasa. A partir de este inóculo se pasaba a una escala más grande para estimular la esporulación del microorganismo. Ustedes se preguntarán por qué queríamos hacer eso. Recuerden que yo les mencionaba que el Streptomyces tiene un ciclo de crecimiento similar al de los hongos y él produce micelio y esporas. Y estas esporas son más resistentes en campo, tienen una vida útil más larga y son más fáciles de dispersar, lo cual contribuiría para que en el momento en que se haya la inoculación en el cultivo del arroz haya una mayor dispersión y se asegure que el microorganismo va a permanecer por más tiempo para que genere el efecto positivo. Una vez teníamos en el último reactor, evaluábamos el consumo de sustrato para optimizar el medio de cultivo, y con esos datos pudimos llegar al inoculante microbiano, una formulación líquida que denominamos Activac. Y a este producto lo que hacemos es hacerle un control de calidad en donde evaluamos la producción de los metabolitos activos mediante ensayos de actividad in vitro, la evaluación de la biomasa y la pureza microbiológica. En este caso, pues conocemos hasta donde nosotros tenemos información, es el primer inoculante microbiano que está disponible comercialmente para el cultivo del arroz en Colombia y es uno de los pocos que existen actualmente en el mundo, ya que no se han desarrollado muchos. Sin embargo, pues de acá lo siguiente que necesitamos saber es, bueno, ya tenemos la cepa, tenemos la formulación, tenemos el inoculante, ahora cómo la pueden aplicar y cómo debe ser su aplicación en campo para que genere el efecto benéfico. Lo primero que quisimos saber es, bueno, ya tenemos conocimiento de su actividad, ahora necesitamos saber que durante el proceso de cultivo y durante las diferentes ingredientes que se le aplican al cultivo no vayan a afectar negativamente el inoculante o viceversa. Entonces lo que hicimos fue ensayos de compatibilidades con diferentes ingredientes activos que son utilizados en el cultivo del arroz durante todo el ciclo de cultivo y observar si estos afectaban o no el crecimiento de nuestro Activac. Y en este caso el resultado que encontramos era que ninguno de ellos generaba este efecto negativo, lo cual nos demostraba que su uso era compatible con el sistema de cultivo que se estaba llevando a cabo actualmente. Entonces, ya teniendo esta información, lo siguiente que hicimos fue llevar a campo los primeros ensayos, tanto en demostrativos
haciendo una aspersión, como lo podemos ver en la foto, y en diferentes cultivos en los que se tenía información, en unos casos que había habido allí una alta incidencia del patógeno y por lo tanto de la enfermedad, en otros casos demostrativos que se hacía la inoculación del patógeno directamente para comprobar su eficiencia. Lo que encontramos en este caso era que haciendo ensayos en fincas productoras de arroz en el Tolima, en Huila, en Meta y en Valle del Cauca, con una dosis del producto de 1 litro por hectárea, generábamos reducción en la incidencia de Burkholderia gluma y su enfermedad que iba hasta el 50%. Adicionalmente, en otras evaluaciones que teníamos, encontramos que se generaba una inducción, un favorecimiento en la producción del cultivo del arroz, que iba desde los 16 bultos por hectárea a los 7 bultos por hectárea de más en comparación a un control en el cual no se utilizaba el producto. Estas son algunas fotos de los resultados que se obtuvieron en campo, en donde podemos ver en las dos de arriba es el control en el cual no se ha utilizado el Activac, en donde lo que encontramos son síntomas clásicos del añulo bacteriano, en donde se encuentran las panículas erectas porque no hay llenado de grano y el manchado café característico de esta enfermedad, en contraste a lo que observábamos en las que se habían tratado, en donde vemos el llenado de grano y los granos sin esta coloración. Ya teniendo estos datos, pues iniciamos el proceso de registro ante el ICA, en el cual obtuvimos el 9853 y obtuvimos la formulación del Activac. En este punto lo que estamos haciendo ahora es que ya tenemos unos resultados positivos tanto en laboratorio como a nivel de invernadero como a nivel de campo. Nosotros ya tenemos el registro del Activac, lo cual pues para la universidad y para la empresa Biocultivos es algo muy bueno porque es uno de los trabajos en los cuales realmente logramos generar una transferencia tecnológica desde la academia hacia la agricultura, pero además pues nosotros no hemos querido quedarnos solo ahí, estamos desarrollando nuevas investigaciones sobre el producto que incluyen su compatibilidad contra otros microorganismos benéficos, no solamente los fitopatógenos, sino como ayuda a la población que ya de por sí es benéfica para la planta. También estamos haciendo estudios para poder realizar el seguimiento de las moléculas activas en campo y durante el cultivo por diferentes técnicas que se está desarrollando en la Universidad Nacional. Esto con el fin de tener una forma de realizar el seguimiento a la generación de resistencia que esperamos no se dé. Y pues finalmente, ahora sí, como les mencionaba, este fue un trabajo muy grande que incluyó a muchas personas, incluyó a mucha gente que ha pasado del Instituto de Biotecnología, el grupo de bioprocesos y bioprospección, que es liderado por la ingeniera Nubia, quien iba a dar pues esta charla pero no pudo asistir, todo el equipo de biocultivos que fueron quienes estuvieron pues al frente de nosotros apoyándonos, el grupo de productores naturales y aprovechamiento de productos naturales marinos del Departamento de Química de la Universidad, quienes nos han colaborado con la identificación de las moléculas y su seguimiento, todo el grupo de trabajo de Fede Arroz, quienes nos han facilitado el acceso a las cepas de Burkholderia gluma y nos han apoyado mucho en el trabajo, y el grupo de trabajo de bacteriología del Instituto de Genética y Bacteriología en Trieste, en Italia, quienes nos facilitaron pues su colección de cepas. Y finalmente, pues ya como para terminar esta charla, me gustaría invitarlos a otra charla que se va a realizar en el Instituto de Biotecnología, en donde se va a realizar un curso internacional sobre ecología microbiana del suelo. Por si están interesados en asistir, pues se presentarán las diferentes investigaciones que se están realizando en Colombia y también en otros institutos, incluidos el ICGB. En ese mismo sentido, digamos, con la potencialidad que muestra el producto, la cepa, no hay la posibilidad que se siga investigando hacia otros cultivos, ejemplo las pasifloras u otros que son afectados por bacterias. Hoy, directamente yo, que manejo el departamento técnico, pues con toda la gerencia que son los que nos dan el direccionamiento, hemos hecho pruebas básicas en cultivos como maracuyá, como gulupa, el mismo caso del tomate, algunas pruebas en plátano, pero el direccionamiento que nosotros vemos para este microorganismo que tiene excelente control sobre erwinias, santomonas, pseudomonas, el mismo caso de Dickeria y Ralstonia, que para papa es algo fundamental, es que vamos a hacer desarrollo poco a poco en esos cultivos. Ahí fue donde nosotros aprendimos a determinar qué era Burkholderia, qué era un efecto de radiación solar, qué era un efecto de nutrición, y por eso hoy nosotros el producto lo ofrecemos técnicamente. En el momento que se ofrece Activac, nosotros contamos con un departamento técnico
prestamos el seguimiento porque también conocemos que el microorganismo, como lo dijo Diana, tiene otros efectos sobre el cultivo, como la solubilización de fósforo, la promoción del crecimiento que ayudan al llenado de los granos o a la generación de más granos. Entonces hacemos una asesoría técnica para mostrarle al agricultor: esto es burkholderia y esto es un efecto de bañamiento por radiación solar, por estrés de temperatura, por estrés de humedad, para como curar ese vacío que hay en el diagnóstico de la enfermedad. A todos ustedes muchas gracias por